durante la mañana. Tenemos tres ponencias y una conferencia. Al final vamos a tener un pequeño receso. A las 11:30 vamos a seguir la misma dinámica, van a ser 3 presentaciones y después vamos a dar un tiempo para discusión a partir de lo que presente. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Natalia Verónica Soto Cobollanes. Muchas gracias por tu presencia. Ella, su trabajo se titula La ciencia, la escuela en el siglo XX y la crisis ambiental. En la actualidad es investigadora postdoctoral del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en la UNAM. En segundo lugar tendremos a la maestra Margarita Pérez Caballero con el trabajo Equipos Docentes de México, un movimiento seglar a favor de la laicidad educativa. Ella pertenece al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Y en tercer lugar tendremos al doctor Juan Pérez Cárdenas. Él es investigador en el IDE-UABC y presenta el trabajo Migración Internacional a Tijuana, retos para la gestión en las escuelas públicas. Cada uno de ustedes tiene 20 minutos. Un minuto antes de que se les termine, pues intervendré, simplemente como para que cierren, pero bueno, tenemos tiempo y a lo mejor pudieran ya en el momento de las preguntas, pues ampliar un poco sobre lo que quieran hacer énfasis en su trabajo. A todos los que están presentes por este medio, les agradezco el que nos acompañen y pues empezamos con Natalia. Bienvenida, muchas gracias. De nuevo es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, el gusto es mío por invitarme, a los organizadores, a Juan Páez, a Sergio y a Guadalupe. Les agradezco mucho este espacio. Bueno, pues voy a poner una presentación, presentar ahora. Permítanme un momento. Aquí no me aparece mi... Estoy pensando. Perdone. No sé por qué no aparece mi pantalla. Le puse presentar. ¿Le puedes poner compartir? En la parte de abajo aparece algo azulito. Sí, claro. A lo mejor es eso. Es que dice presentar ahora y toda mi pantalla y le pongo y permitir. Ahí está. Me parece que... Pero no les aparece nada, ¿o sí? Sí, en el fondo aparece un paper más bien de Word. Ajá. Lo que debe de hacer es solamente cambiar sus... Y no les aparecen unas... Ahí ya, está. ¿Sí? Ya está compartiendo, maestra. ¿Ustedes pueden ver un PowerPoint? Sí. Ok. Bueno, pues con ese... yo no lo veo, pero si ustedes lo ven, me parece fantástico. Bueno, empiezo. Bueno, agradeciendo, muchas gracias. Y lo que yo les voy a presentar en esta ponencia justo se llama La ciencia, la escuela y la crisis ambiental en el siglo XXI. Y lo que voy a hacer es tratar de que ustedes vean cómo unir estos 3 grandes problemas y temas en lo que a mí me interesa. Este es un proyecto de investigación que pretendo realizar y el cual está basado en otras investigaciones que he hecho con anterioridad, ¿no? En la contaminación atmosférica. Natalia, perdón que te interrumpa, pero no le estamos viendo, se sobrepone la pantalla
del chat, se ve un paper de Word en la parte trasera y después nos vemos nosotros. Entonces, no sé si lo puedas volver a intentar, porque lo vimos en un inicio, es más, empezaba con una imagen como de un desierto, una montaña, una cosa así. Ahí está. Entonces, perfecto. Ahí Sí, está. A lo mejor si lo puedes mover un poco. Claudia, ¿tú crees que nos pudieras ayudar? Claro que sí, doctora. Mire, podemos hacer dos cosas. Una es, lo que pasa es que como ella creo que perdió la visión de lo que está compartiendo, Sí. si gusta, puede mandar su presentación a mi correo y yo lo puedo presentar. claro. ¿Me parece bien? Muy bien. ¿Cuál es tu correo? Se lo pongo en el chat, ¿está bien? O le digo de una vez. Es soporte.ide @ubc.edu.mx. Permíteme. No Ay, se qué pena. preocupe, Me aquí da con mucha mucho pena. gusto lo compartimos. Por favor, sí me lo puedes poner en el chat, nada más para copiar y pegarlo. En realidad, lo único que traje son fotos de algo que quiero que ustedes vean. Todo lo demás lo tengo escrito, por eso ustedes veían ese paper en Word. Y Sí, pero no te preocupes para que te sientas más cómoda en la presentación. muchas gracias. Ya tengo aquí el correo. Casi se adjunta. Estaba enviado. Sí, entonces ya puedes cerrar tus pantallas. Sí. Dejar de presentar. Ajá, exacto. Y ahorita Claudia nos apoya, se va a presentar y entonces ya puedes iniciar. Sí, muchas gracias. Una disculpa a todo el auditorio que no se presentó. No te preocupes. Pues, ¿Sigo para no perder Sí, tiempo o espero? sí, claro, si quieres empezar, no debe de tardar mucho la presentación. Sí, porque además solo traje unas imágenes, como les decía. Bueno, retomando, como les decía. Disculpe, no me deja descargarla, pero lo voy a presentar así como en el previo, para que vean las imágenes. Sí. Gracias, Claudia. Ok. Sí, gracias. Sí, bueno, les decía, a lo largo del doctorado y de los postdoctorados, yo he estado investigando la contaminación atmosférica, las tolvaneras y la desecación del lago de Texcoco en la Ciudad de México, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, les puse esta fotografía
bueno, esta pintura más bien es de José María Velasco, es de las Lomas de Tacubaya, casi al finalizar el siglo XIX. Él pintaba como veía a la Ciudad de México. Entonces, aquí lo primero que vemos es que ha habido una transformación completa y terriblemente de la ciudad. Para quienes la conocen, en 1900 había 500,000 de habitantes, hoy hay más de 21 millones de habitantes. Esto ha significado una transformación y también pues un declive o una degradación de sus recursos ambientales. De esa ciudad lacustre solamente quedan pues básicamente más adelante en la presentación les puse unas iconografías de las estaciones de metro que hacen referencia a estos ríos, a estos lugares donde había agua y de los cuales hoy esta ciudad lacustre está pues enterrada básicamente, ¿no? Entonces, los ríos hoy en día son avenidas, tenemos Río Piedad, Río Churubusco, todos los espacios públicos, casi no que, sí hay espacios públicos, pero hoy hay una transformación más hacia lugares de consumo, a plazas comerciales. Y bueno, toda esta transformación es lo que me ha llevado e inspirado a hacer no solo este proyecto, sino también los anteriores de mi investigación, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la actual crisis ambiental que todos sabemos por la cual estamos pasando. La crisis ambiental, entendida, por ejemplo, por Enrique Leff, un investigador de sociales de la UNAM, para él la crisis ambiental es una crisis de conocimiento. Entonces aquí ya nos vamos adentrando cómo esto tiene que ver con el medio ambiente, con el conocimiento y ahorita les voy a ir explicando, ¿no? La crisis del conocimiento, que es una crisis ambiental, él básicamente su tesis dice que en el momento en el que nosotros empezamos a conocer o a dar únicamente como visto bueno a la cultura occidental, a la ciencia tal como la conocemos, a la ciencia moderna desde hace 200 años, cuando las disciplinas científicas se fragmentaron o no se fragmentaron, más bien la palabra es parcializaron. Eh, Esto tiene que ver con una división del conocimiento para hacerlo más profundo, para estudiarlo más a detalle, pero también tiene que ver con un alejamiento de estas mismas disciplinas para volver a integrar en un todo este conocimiento, como antes del siglo, como en el siglo XVIII, en el siglo XVI, era más un conocimiento enciclopédico, es decir, como global, ¿no? Y ahora, bueno, pues esto está parcializado. Entonces, esto como ustedes saben, bueno, pues nos ha dado la ciencia, nos ha dado grandes triunfos como la píldora anticonceptiva, la penicilina, pero a la vez también ha tenido unas consecuencias que no esperábamos y que se le llaman consecuencias no deseadas, por ejemplo, por Ulrich Beck, ¿no? Estas consecuencias no deseadas tienen que ver con todas las catástrofes que han sucedido, entre ellas Chernobyl, 1986, y toda esa radiación que hubo en su momento, ¿no? Entonces, aquí vemos, digamos, dos aspectos de un problema. La ciencia es su tecnología que nos ha ayudado al buen vivir, al bienestar, y por otro lado, también tecnologías y desarrollos que no hemos pensado que tuvieran consecuencias tan terribles como vemos, como el plástico, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, eh, esta crisis ambiental nos llevó
a incorporar este conocimiento, este estudio, a tratar de ser sustentables a las aulas, a las escuelas, ¿no? Y en este aspecto, permítanme un segundo. Bueno, en este aspecto, pues, Susana, ahora lo que voy a hacer es contarles un poco de lo que otros investigadores han hecho para irlo relacionando. Por ejemplo, Susana Sosensky señala que mientras en 1920 y 1940 a los niños se les inculcaron los principios de la cooperación, solidaridad y corporativismo, así como la importancia del ahorro del trabajo en la escuela, luego a los infantes de la época postcardenista se les vinculó con los proyectos económicos nacionales de industrialización, urbanización y consumo. Luego Adriana Acevedo nos dice que en un intento de civilizar a la población, se buscó descampenizarlos y desindianizarlos a través de la enseñanza de modales, de prácticas de cómo vestirse y pues también de higiene para borrar las diferencias culturales y las identidades locales y así irnos incorporando a la cultura occidental de la estandarización y la homogeneización, ¿no? Esto en el entendido de crear un nuevo ciudadano, un nuevo hombre para el bienestar y el progreso de las naciones. Y bueno, si bien esta clase de educación fue fundamental para la formación del Estado mexicano y para el surgimiento de ciudadanos con derechos y obligaciones, este aprendizaje también los introdujo en el mercado y por tanto en el capitalismo. Y aquí siguiendo también Adriana Acevedo, esta aspiración de mejorar y querer más para sí mismo y para los suyos se consolidó en el valor del mérito y del esfuerzo individual, traducidos en éxitos asociados con la adquisición desmedida de bienes materiales y de la demanda de una serie de actividades recreativas y de entretenimiento poco sustentables, ¿no? Y bueno, esto, como María Esther Aguirre en algún momento mencionó, el viejo sueño del bienestar social inherente a la sociedad educada de escasas décadas para acá se trasladó apresuradamente a la aspiración del individuo competitivo en el contexto del libre juego del mercado. Esto significa que del sueño del progreso, el sueño de este progreso, se convirtió también en una pesadilla ambiental, ¿no? Y aquí es donde entran precisamente el proyecto y las preguntas de investigación que me interesa desarrollar, ¿no? Y ya teniendo ahora este contexto que les acabo de dar de cómo está la crisis ambiental, la ciencia, por qué tiene que ver, y bueno, ahora las preguntas, ¿no? Las preguntas que me interesa son estos, ¿no? ¿Qué sistema de ideas encarnadas en la formación escolar construyeron y operaron en la transformación de los recursos naturales durante la segunda mitad del siglo XX? Es decir, cómo la política social y educativa se encuentra relacionada con el agotamiento y explotación de los recursos naturales y con la formación de ciudadanos consumidores competitivos. Esto de ciudadanos consumidores competitivos, bueno, quiere englobar lo que ahorita les describí, ¿no? Cómo a través del mérito, de la competencia, de alguna manera quiero ver si esto es así, ¿no? Es sencillamente una pregunta de investigación que me interesa explorar, si cómo nosotros mismos nos volvimos, cómo dejamos que nuestros ríos se convirtieran en que los tapáramos, los entubáramos y hoy sean avenidas, ¿no? Cómo dejamos que nuestros lagos los desecaran, entender este proceso. Y por otro lado, me interesa, es una pregunta doble, esto por un lado, ¿no? ¿Cómo se formó? ¿Por qué llegamos a esto? Y por el otro lado, ¿de qué manera? ¿Por qué al finalizar el siglo XX se introdujo el contenido ambiental y la necesidad del cuidado del medio ambiente en las materias escolares? Es decir, ¿cómo ocurrió esa ruptura y ese cambio y hasta qué punto se trató de introducir
pues una conciencia ecológica de formación de ciudadanos sustentables. Es decir, ahora al revés, ¿no? Cómo se está enseñando, cómo está esto en la escuela y cómo se está formando o se intenta formar, si se logra o no, ciudadanos, digamos, sustentables, ¿no? Eh, y además me interesa poner atención en la interpretación y en el cambio de significado de los conceptos ciencia, vida, naturaleza, ambiente, en el contexto político y social mexicano a partir de los años 50 y hasta la década de los 90. ¿No? Esto me interesa hacerlo desde el marco de investigación y análisis de la historia cultural de la educación, a fin de comprender la producción de formas de pensar, actuar, sentir y ver que construyeron, configuraron y coordinaron las prácticas sociales a través de las cuales razonan los individuos y contienen su identidad, ¿no? La historia, y también me interesa el marco de la historia cultural de la ciencia y la tecnología, y sostenida por la historia ambiental de la ciudad, con el fin de dar cuenta de los cambios y las consecuencias no deseadas en esta modernidad radicalizada, producto de la puesta de prácticas e ideas adquiridas en la escolarización, pero también en otras atmósferas educativas que se han materializado en lo que hoy conocemos pues, como crisis ambiental. Para ello, bueno, me interesa visitar el archivo de Biblioteca Histórica de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, ahí me interesa observar los discursos de los diversos secretarios de Educación Pública y otros funcionarios y personajes claves, así como revisar los planes, programas, métodos, materiales educativos, libros de texto y demás recursos utilizados por los docentes en el aula para la enseñanza y formación de los dos tipos de ciudadanos paradójicos a los que me he referido, los ciudadanos consumidores competitivos y los ciudadanos sustentables. También me interesa revisar la literatura de los esfuerzos que ya se han realizado desde las investigaciones educativas, como los textos de José Antonio Caride y Pablo Meira, en los que ellos ya han hecho clasificaciones de la educación ambiental para conservar, concienciar o cambiar, los estudios de campo y de revisión crítica de los programas y libros de texto en torno a la problemática que ha hecho, por ejemplo, María del Pilar Jiménez, Rosa Valdés, y bueno, otras propuestas que ya se han escrito, ¿no? Sobre el rumbo de la educación, pues frente a la crisis ecológica. Y bueno, además de revisar el contenido de congresos, foros, academias que estén que tengan ya avances, ¿no? Reflexiones al respecto. Y bueno, pues básicamente eso es. Adicionalmente, también me interesaría, esta es otra idea, ¿no? Que está vinculada y pues ensayar una pedagogía ambiental. Enrique Leff dice que Enrique Leff dice que debemos aprender a aprender, es decir, incluir en la manera en la como hasta ahora hemos conocido otros saberes que no son exactamente los de la cultura occidental para empezar a pensar en unos ciudadanos sustentables, ¿no? En este discurso que él va mencionando, a mí me interesaría realizar, por ejemplo, algunas guías pedagógicas digitales acerca de la configuración de la ciudad, cómo desenterrar o descubrir dónde han estado estos ríos, estos lagos, porque algo que ha pasado en esta ciudad es que los cambios han sido tan rápidos que cada generación tiene diferentes recuerdos de los mismos lugares de la ciudad. Y bueno, saber y tener una historia de los recursos naturales de nuestra ciudad, de lo que ha habido, a mí me parece muy importante. Si ustedes han venido a la ciudad y para los que son de la ciudad, hoy día no hay referentes naturales de nuestra ciudad porque están desvanecidos. Los volcanes ya ni se ven por la contaminación.
los ríos, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesa pues en este proyecto desarrollar. Y bueno, pues es un proyecto, aún no he ido al archivo, está cerrado desde hace mucho, así que no he tenido oportunidad de ir a revisar qué material hay. Y bueno, pues eso es todo, no sé si estoy a tiempo. Sí, sí estás a tiempo, pero si lo quieres dejar aquí, posterior a las otras presentaciones, pues podríamos hablar o preguntarte, sobre todo por lo último que mencionas del desarrollo de las guías pedagógicas digitales, que yo creo que puede ser una muy buena oportunidad, sobre todo para difundirlos en las escuelas y, como tú dices, formar ciudadanos sustentables. Sí, a mí me encantaría, ¿no? O sea, yo pienso que es muy posible, o sea, en estos programas que hoy hay sobre la ciudad, se puede hacer muy bien un seguimiento con muchas fotografías que hay en los archivos. En mi presentación, más adelante, puse unas fotos sobre el drenaje. Entonces, esta ciudad casi todo va por debajo, toda el agua, ¿no? Tanto de lluvia como todos los desechos y que van a parar pues a lo que era el lago de Texcoco y que de ahí se van hasta Hidalgo, hasta el estado y pasan por el estado de México también, ¿no? Y bueno, la idea es como decir, bueno, en esta, bueno, esa es mi idea, ¿no? Aún no tengo nada, eh, ir marcando dónde estaban estos ríos, señalarlos y poner fotos de cómo era y contar, por supuesto, la historia de por qué se entubaron, a qué política atendieron, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría poner testimonios de gente que vivió ahí o que vivió aún con Magdalena, etcétera. Eh, Pienso que no es imposible y, y, bueno, pues eso me gustaría hacerlo, al menos por un río, ¿no? También hay toda una historia, pues de todo, de los árboles, ¿no? De los parques que tenemos en la ciudad y que está muy enlazada con, pues con las políticas y con la educación. Eso, básicamente. Muchísimas gracias por tu presentación, Natalia. Damos la palabra a la maestra Margarita Pérez Caballero. Hola. No se te oye, Margarita. Tienes apagado tu micrófono. Listo. Sí, muchas gracias. Había intentado con los audífonos, pero nada. Bueno, voy a poner la presentación. Espero no falle, que esto siempre... Adelante, gracias. ¿Sí se ve ya la presentación? No, aún no. Listo. Ahora sí ya. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Esta
ponencia es una parte de la investigación que llevó a cabo en el Departamento de Investigaciones Educativas como parte de mis estudios de doctorado, bajo la dirección de la doctora Eugenia Roldán. Pido de antemano una disculpa, es la primera vez que hago una presentación de este tipo. Bueno, esperemos que no haya tantos inconvenientes. Les voy a hablar primero del marco teórico de referencia de este trabajo. Tiene que ver con la historia del pasado reciente. Este es un modelo historiográfico con 3 características principales. La primera es la temporalidad. Esta temporalidad, como su nombre lo indica, es muy reciente. Los acontecimientos que se estudian van más o menos de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Un segundo aspecto es la percepción de los actores, ya que los actores, ya que son acontecimientos muy recientes, pues muchos de los actores todavía pueden ser entrevistados, todavía puede pedírseles su percepción al respecto, y entonces es un aspecto que se toma muy en cuenta para hacer este tipo de trabajos. Y la tercera es la coetaneidad. Digo, son las 3 principales, tienen muchos más aspectos que iremos conociendo a lo largo de la presentación. La coetaneidad tiene que ver con la simultaneidad de los acontecimientos con la escritura. Es decir, todavía no se ha cerrado ese ciclo del acontecimiento cuando ya se está escribiendo sobre él. Esto quiere decir que en determinado momento el investigador o la persona que está realizando el trabajo se involucra de alguna manera con estos acontecimientos. Bueno, como herramienta metodológica utilicé el trabajo de memoria, de acuerdo con los preceptos de Paul Ricoeur, para realizar un estudio de caso, el estudio de caso del movimiento Equipos Docentes de México. ¿Por qué empleé memoria? Pues porque la memoria es una herramienta que nos sirve para llegar a establecer ciertas características identitarias de los actores de este movimiento, de sus integrantes. Esta identidad tiene que ver con 2 aspectos. Primero, su identidad docente. Ellos son docentes, sus integrantes son docentes que trabajan en la educación pública. Y por el otro lado, la identidad religiosa. A pesar de que ellos trabajan en la educación pública, son personas de fuerte arraigo religioso que están de acuerdo y promueven la laicidad educativa. Esto suena un poco contradictorio, justo porque la laicidad la entendemos como una separación de lo religioso con las instituciones, pero no contemplamos el otro aspecto o la otra acepción de la palabra laicidad, de la palabra laico. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, un laico es aquel que está muy cercano a la iglesia. Entonces, como vemos, las 2 acepciones de este término juegan en la constitución de la identidad de los integrantes de este movimiento Equipos Docentes de México. Bueno, ¿cómo hice rescate de evidencia empírica o de datos para hacer esta investigación? Yo ocupé 4 elementos. El primero fue observación participante. El movimiento es a nivel nacional, entonces los propios integrantes dividieron el territorio en zona norte, zona centro y zona sur. La observación participante se realizó en la zona centro porque me interesaba saber cuáles eran sus formas de concebir el catolicismo, cómo es que ellos promueven la laicidad, pero al mismo tiempo son de fuerte arraigo religioso. Entonces me di cuenta que lo que ellos hacen es emplear el método de revisión de vida, ver, juzgar, actuar.
este método les permite trasladar los preceptos religiosos al ambiente laico, es decir, para no contravenir la laicidad de la educación pública, ellos resignifican sus simbolismos, sus ritos, sus creencias y las trasladan a un lenguaje laico que es el que pueden emplear en la educación pública. También hice entrevistas a profundidad. Decidí hacerlas solo a sus fundadores, puesto que iba a ser como muy complejo entrevistar a todos, puesto que hay fundadores en todo el territorio nacional. Entre sus fundadores hay diferentes profesionistas, están arquitectos, sociólogos, agrónomos, normalistas, y también hay religiosos, hay sacerdotes y hay monjas. Entonces, realicé más o menos unas 20 entrevistas para poder identificar momentos, circunstancias, inconvenientes que ellos han tenido a lo largo de su recorrido o a lo largo de su desarrollo. Decidí realizar 2 grupos focales justo para poder abarcar el mayor número de participantes posibles, uno en la zona norte, cuyo centro está ubicado en el estado de San Luis Potosí, y otra en la zona sur, en Chetumal, en Quintana Roo. Para ello ocupé una guía de discusión que elaboré a partir de las dudas que me habían generado las entrevistas a profundidad, y también ocupé estos grupos focales para hacer acopio de materiales. Estos materiales son una serie de boletines informativos, comunicados, pronunciamientos que los equipistas han hecho a lo largo del tiempo y que estaban bajo el resguardo de archivos personales de diversos integrantes. Entonces, también para eso me sirvieron los grupos focales. El análisis documental de estos documentos, que como les comenté, uno se llama Educar, otro es un boletín informativo, otro Mirador Sureño, que ese fue hecho específicamente por los integrantes de la zona sur, la revista Entre Nosotros, que es una revista a nivel internacional, porque el movimiento se generó en Francia y tiene presencia en alrededor de 20 países en la actualidad. Llegó a tener mucho mayor presencia, me parece que 45, en los momentos de mayor dinamismo. Hay un movimiento, bueno, hay una coordinación amplia de los países de América Latina y el Caribe que publica la revista EDAL. Revisé el archivo de la Fundación Méndez Arceo. Todos estos elementos son herramientas que el trabajo de memoria ocupa para darle congruencia y veracidad a los datos a través de una triangulación de datos. El trabajo de memoria tiene 3 características principales. Tiene que ver con el rescate de las memorias de 3 generaciones, es decir, la actuante, la activa y tal vez generaciones futuras. En estas 3 generaciones se trasladan códigos de conducta, a veces de manera implícita y a veces de manera explícita, para que todos los integrantes tengan la misma percepción de lo que se trata educar a la luz del Evangelio sin contravenir la laicidad. Este trabajo de memoria, la principal actividad que se realiza con los actores es el trabajo de rememorar, es decir, recordar con un fin específico. ¿Dónde nace equipos docentes o equipos enseñantes en francés? Este movimiento nace
en Francia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su promotor fue el sacerdote Michel Duclerc, un sacerdote que provenía de una familia militante de izquierda, pero también de fuerte arraigo religioso, por lo que siempre él estuvo navegando entre estas dos corrientes. Se ordena sacerdote en 1932 y se compromete a realizar una labor pastoral y educativa al mismo tiempo. Por ello, empieza como asesor espiritual de un movimiento muy popular entre la grey religiosa católica, que es Juventud Estudiante Católica, y de ahí es tan fuerte su interés por lo educativo que forma otro grupo, Juventud Estudiantil Cristiana Femenina, Escuela Primaria Superior. Esta escuela primaria superior es en Francia una escuela normal donde asistían solo mujeres, duraba 4 años y se preparaban para maestras de primaria. A las chicas les preocupaba que cuando salieran de la escuela ya no iban a continuar en el movimiento. Entonces, junto con el padre Michel Duclerc, deciden formar el grupo Jóvenes Docentes para continuar con sus ideas. Cabe recalcar que esta escuela primaria superior era laica, no era religiosa. Sus actividades eran por un lado las de su escuela y por el otro las actividades con el sacerdote. Forman el grupo Jóvenes Docentes y sale su primer boletín en 1942. Para 1944, Jóvenes Docentes se convierte en equipos docentes y se integran a él una maestra de kinder, Elena Proet, y un maestro normalista, Juan Dumont, que después de contactar con el padre Michel Duclerc y con el grupo Jóvenes Docentes, estudia para sacerdote y se ordena sacerdote también. Y entonces él es el que viene a América Latina principalmente. Él todavía vive, tuve la oportunidad de entrevistarlo en Perú. Es una persona muy abierta y ha estado como coordinador de América Latina y el Caribe durante muchos años. En principio, el movimiento se extendió por Bélgica, Alemania, Inglaterra, Portugal, España, Italia y el norte de África. Bueno, antes de decirles cómo es que el movimiento llega a México, les comentaré algo, bueno, como nada más contextualizando el momento en el que llega o cuál era la situación religiosa en México cuando llega el movimiento. Pues me refiero al marco legislativo. La laicidad educativa viene desde las leyes de reforma y la Constitución de 1917, con la prohibición de enseñanza religiosa en las escuelas y restricción a la Iglesia Católica para sostener escuelas. Estas legislaciones se convierten en un férreo anticlericalismo. Es un rechazo a la intromisión del clero en el campo público de la sociedad civil o del Estado. Pero más adelante, cuando empieza más o menos en los años 40, hay un temor de la Iglesia Católica por la incursión del protestantismo en México y entonces flexibiliza un poco sus posturas en contra del Estado laico, a la vez que el Estado mexicano, ante el temor de la llegada del comunismo a América, que esto se acentúa con la Revolución Cubana, también flexibiliza un poco su actitud anticlerical y entonces surge una suerte de asociación o de, digamos, de asociación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, uno con el interés de que no entre tan fuerte el protestantismo y el otro el comunismo. La Revolución Cubana dio paso al surgimiento de cristianos políticamente comprometidos con las luchas populares de orientación socialista.
Y entonces, el movimiento obrero cobró fuerza, se sumó a sectores cristianos de base y dieron lugar a la Iglesia de los Pobres en México. ¿Cómo llega? O sea, en este contexto es cuando llega Equipos Docentes a México. La idea de traer a América Latina equipos docentes surge con el Concilio Vaticano II. Este da paso a la perspectiva del pobre, que adquiere lugar central en el discurso teológico. Se diversifican las formas de concebir la religión y entonces se dan cuenta de que América Latina es un espacio importante donde puede surgir una nueva forma de pensar la iglesia. En México se forma el Centro Interdisciplinario de Documentación, el CIDOC. Este fue formado en la ciudad de Cuernavaca, donde se dieron las corrientes más importantes del catolicismo de izquierda en México, con 3 sacerdotes a la cabeza. Sergio Méndez Arceo, que era obispo de la diócesis de Cuernavaca, Iván Illich, que era el fundador del CIDOC, y Gregorio Lemercier, que era abad en un convento en la Jordana, en un monasterio en la Jordana, él en Atlacomulco, Estado de México. Ellos 3 fueron los precursores de las posiciones progresistas del catolicismo mexicano, el cual siempre o casi siempre consideramos que es un bloque homogéneo. Esta investigación me dio la oportunidad de constatar que no es así. Hay, igual que en toda sociedad, diversificación de pensamientos que van de conservadores hasta extrema izquierda. Algunos de estos sacerdotes progresistas dieron paso a la guerrilla en México, por ejemplo, a la conformación, entre otros muchos sectores, a la conformación de la Liga Comunista 23 de septiembre. El movimiento progresista está conformado por, ya lo mencioné, normalistas y otros profesionistas interesados en la educación de todos los niveles, en la capacitación docente y en la educación extraescolar. Entre ellos se encuentran católicos, agnósticos, ateos y librepensadores. Las conclusiones que he sacado a partir de esta investigación son que hubo una conjunción de 2 aspectos del ideario social y político de la segunda mitad del siglo XX: laicidad educativa y catolicismo progresista. Esta conjunción fue adoptada por un grupo de profesores y estos profesores vieron el magisterio como el magisterio dentro de la educación pública, cabe recalcar, como una forma de participación en el cambio social desde las escuelas públicas, que para ellos son las escuelas de los más necesitados. Para Edón, hay nuevas formas de mirar los preceptos religiosos, resignificarlos y aplicarlos en las escuelas públicas. Cabe recalcar también que no se refieren a la transmisión de dogmas religiosos, sino a la transmisión de valores católicos o de valores cristianos, que también ahí hay una confusión que muchas veces consideramos cristianismo y catolicismo como sinónimos, y ahí tienen ciertas diferencias a las cuales estos integrantes de Equipos Docentes de México han llegado. Ahora, ¿por qué considero yo, y esto ya es una forma de nombrar a este movimiento, que en un principio fue un movimiento católico, puesto que fue formado por un sacerdote o por sacerdotes, cada uno de estos grupos... Margarita, perdón, un minuto. Sí, muchas gracias. Cada uno de estos movimientos tenía un asesor religioso.
Eso se dio en casi todos los países en los que se instauró el movimiento. En cambio, en México ya tiene muchos años que ellos no son asesorados por ningún religioso. Han caminado con sus mismos valores cristianos, pero la mayor parte del tiempo sin acompañamiento católico. Por eso yo los considero que se trata de un movimiento seglar y no de un movimiento católico. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a dejar las preguntas al final. Seguiremos con la tercera ponencia. Juan, por favor, presentará Migración Internacional a Tijuana, retos para la gestión en las escuelas públicas. Gracias. Adelante. Sí. Y muchas gracias, Guadalupe. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si ya ven la presentación? Sí, es correcto. Ok. Voy a ver si la puedo hacer en modo presentación. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Les quiero presentar pues es una incursión incipiente de este tema que es la migración internacional a Tijuana, los retos para la gestión pedagógica en las escuelas. Es una primera incursión. Yo no tenía conocimiento previo, di una incursión en la literatura, porque me parece, bueno, mi argumento principal de la ponencia es que este es un tema muy importante que habla de las necesidades de un grupo de alta vulnerabilidad y que no podemos dejar de dejarlo siendo un problema regional que tenemos aquí cerca, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿a qué le estoy llamando migración internacional? Pues básicamente son al tema de los retornados de Estados Unidos y principalmente desde 2003, aunque sabemos que posteriormente vamos a ver que esto es algo histórico, esto de las idas y venidas de sur a norte con Estados Unidos de mexicanos, ha sido desde los años 30, pero bueno, me voy a referir a digamos que la etapa más temprana, más reciente. En el arribo de los haitianos en 2016, provenientes de distintas latitudes, pero principalmente la primera oleada de Brasil, y en 2018 la denominada caravana migrante, mayormente de centroamericanos hondureños. Bueno, esa es una imagen del bordo en playas de Tijuana. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, empecemos por los migrantes retornados. Según el reporte de la Ibero, los antecedentes remotos de estos migrantes retornados los tenemos en la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, cuando Estados Unidos deportó a miles de mexicanos hacia México, para posteriormente, ya en 1942, y a raíz de la Guerra Mundial, empezó a necesitar mano de obra y se implantó este programa conocido como Programa Bracero, que tuvo lugar de 1942 a 1964, y posteriormente, cuando se terminó ese programa, Duran y Massey hablan de una era de los indocumentados, de 1965 a 1986, cuando ya no existía este programa Bracero. Y hacen un parteaguas aquí en 1986, porque es cuando se instaura esta ley conocida como la ley Simpson-Rodino, que ustedes recordarán, bueno, algunos de ustedes en los años 80,
en las que muchos ilegales trabajando en Estados Unidos pudieron legalizar su estancia. Y bueno, pero a partir de ahí también se empezó a recrudecer las acciones para evitar que más gente llegara a Estados Unidos de manera ilegal. Y bueno, desde 2003 a la fecha se ha incrementado a partir de los atentados de 2001 y se ha ido incrementando más y más el número de deportados y retornados al país. En cuanto a los migrantes haitianos, pues estamos hablando de una temporada mucho más reciente de la región. Estábamos hablando del año 2016. En el verano de 2016 empezaron a llegar los primeros haitianos a la frontera, a Tijuana. Llegaban, dicen Garvey y Almaraz, en grupos como de 300 diarios. Y bueno, y en toda la frontera se habla de 20,000 haitianos, ¿no? Entonces eran muchos, rebasaron las posibilidades de albergarlos en Tijuana. Hubo mucha movilización, se movilizaron sobre todo organizaciones de la sociedad civil para poder darles albergue a estas personas. Y bueno, venían buscando asilo en Estados Unidos, algunos los consiguieron, otros no lo consiguieron, y bueno, algunos de ellos se quedaron en Tijuana. Se habla de que por lo menos 2.500 haitianos están viviendo ahorita en Tijuana, de una manera, entre comillas, estable, porque recordemos que son personas que quizá tengan un trámite en proceso y que estén esperando también trasladarse a Estados Unidos, pero por lo pronto pues están establecidos en Tijuana. Y Garvey y Almaraz hablan de una primera y segunda oleada. La primera oleada de migrantes haitianos se refiere a estas migraciones que llegaron desde Brasil, donde los haitianos estaban trabajando en Brasil como obreros, y bueno, se les acaba la posibilidad de estar en ese país y tuvieron que viajar todos esos países, bueno, cruzar varios países para llegar hasta México y hasta la frontera con México para pedir asilo en Estados Unidos. Esa, digamos que es la primera oleada, de las que les comento que algunos se quedaron instalados en Tijuana. Y la segunda oleada, a partir de 2017, ya no venían de Brasil, ya venían más bien de la isla de Haití. Venían directamente de su país para México, y no con la intención ya de cruzar a Estados Unidos, dicen las autoras, sino más bien con intenciones de estudiar y trabajar. O sea, ellas hablan de que son más bien jóvenes que buscan ingresar a instituciones de educación superior aquí en la región y al mismo tiempo que trabajan. Incluso ellas mencionan que ya hay matrícula en diferentes instituciones de educación superior aquí en Baja California, tanto públicas como privadas, y bueno, una de ellas es la UABC. He solicitado a servicios escolares información sobre qué tantos extranjeros hay inscritos actualmente en la UABC. Sería interesante conocer ese tema. Espero que sí poder conseguir esa información. Y bueno, eso con relación a los haitianos. De los migrantes centroamericanos no se han registrado tanto como de los haitianos, pero bueno, sabemos que llegaron en una caravana, lo que se le llamó la caravana migrante, de las primeras, a finales de 2018. Llegaron ellos a Tijuana a 2018, fue una cuestión bastante polémica, muy mediatizada, porque hubo manifestaciones de rechazo de parte de algunos grupos de Tijuana, de grupos de personas de Tijuana, presuntamente
vecinos del fraccionamiento Playas de Tijuana, que es donde ellos se habían hecho sus campamentos, ¿no? O sea, junto al bordo de la frontera. Y bueno, pues no fueron bien recibidos durante un tiempo. Los instalaron en un albergue, bueno, no es un albergue, es una unidad deportiva que está en la zona norte de Tijuana. Estuvieron ahí un tiempo, luego los trasladaron a una zona del este de Tijuana, que se le conoce como el Barretal, es un terreno grande, y estuvieron ahí por un tiempo. Y bueno, después ya no se ha, como les comento, no hay tanto registro como hay de los haitianos, de los centroamericanos, y pues no se sabe con certeza cuántos permanecen en la ciudad, pero sí se sabe que sí hay personas centroamericanas viviendo todavía en algunos albergues. Bueno, ¿y cuál sería el planteamiento o el problema que yo estoy visualizando con este tema? Bueno, yo lo que veo es que las indagaciones que existen y la literatura sobre el tema es más bien viéndolo como fenómeno migratorio desde el punto de vista socioeconómico. Del tema de los retornados sí hay alguna literatura que lo ve desde el ámbito educativo, pero de los otros dos temas, de los otros dos, no, hasta ahorita no he encontrado que lo vincule directamente con lo que pasa en las escuelas. Y sin embargo, se hace necesario, como dicen Jiménez y Fardela, también una sistematización empírico-descriptiva de la integración de esta población a las culturas escolares locales y las maneras de hacer de las mismas en términos de gestión pedagógica. Es decir, esta visión de la gestión amplia que nos invita a ver no solamente lo que pasa en los salones, sino lo que pasa con los padres de familia, sino con lo que pasa con el proceso de inscripción, etcétera, etcétera. Es una visión amplia de la gestión a la que yo le apuesto, ¿no? Bueno, y unos datos que nos pueden hacer pensar son parte del discurso que dio apenas el secretario de Educación del Estado, Catalino Zavala, en un foro con la Comisión Estatal de Asuntos Migratorios, donde él dijo ahí que dio estas cifras. Que existen 47.587 estudiantes extranjeros en el nivel básico, a nivel Baja California, representando el 7.14% del total, 7.037 en preescolar, 25.251 en primaria y 15.299 en secundaria. Y como vemos, 85% son estadounidenses. O sea, son la gran mayoría y el resto centroamericanos, asiáticos y europeos. Pero además, el secretario de Educación dijo que ya se estaban atendiendo a 1,000 niños de los albergues que ya habían sido incorporados al sistema educativo. Y bueno, eso es una información importante también para darnos cuenta que ya están en las escuelas estos niños que están en los albergues, y habría que ver cómo les está yendo, ¿no? Y cómo las escuelas están enfrentando pues los múltiples retos que implica, ¿no? Bueno, y quiero comentarles estas dos citas de Camacho y Vargas en cuanto a los retornados. En su trabajo ellas escriben lo siguiente: ser inmigrante reciente incrementa de forma considerable el riesgo de inasistencia escolar y rezago en grados en Baja California. Los altos riesgos de abandono y rezago escolar de estos niños sugieren que es indispensable que las autoridades gubernamentales de ambos países realicen un esfuerzo por disminuir el efecto negativo que tiene la migración hacia México de los estudiantes. No, a ver,
de los estudiantes de Estados Unidos sobre su educación. Sí. Bueno, y también me pareció importante esta cita de Harold, que habla que no solamente se trata de ver si los niños entran o no entran a las escuelas, ¿no? Sino aquí entra mucho la cuestión de las subjetividades. Recordemos que son migraciones forzadas y que estas poblaciones no es la primera vez que migran, muchos de ellos, o sea, vienen migrando desde Brasil, desde quizá otros países, no sé, otras ciudades de México tal vez. Entonces son migraciones forzadas por la violencia, por la pobreza, etcétera. Entonces, me parece importante esta cita sobre las subjetividades infantiles. La migración genera un panorama psicológico donde el miedo, la soledad y la nostalgia generan en los sujetos migrantes, en especial de los niños y niñas, inseguridades y manifestaciones de timidez. Además, deben lidiar con los procesos de aculturación que en muchos casos se da de manera brusca, lo cual repercute en sus relaciones interpersonales y sus formas de aprendizaje. Es decir, quiero hacer hincapié en esto, que tomar en cuenta esto, que están llegando a una cultura distinta, a un país distinto, a una ciudad distinta, puede tener mucho impacto en las formas, en las posibilidades de aprendizaje en los niños y por lo mismo cobra relevancia el observar estos procesos por los que tienen que atravesar tanto ellos como migrantes, como las escuelas que los reciben. Y bueno, Víctor Zúñiga, que es quien creo en México más ha estudiado el fenómeno de los niños de retorno, de los que llegan de Estados Unidos a escuelas mexicanas, él lanza 3 desafíos para la política pública con relación a esto. Él habla de que hay que hacer nuevas definiciones de planes y programas. También se tendría que pensar en formación de maestros y reglas de admisión y evaluación. Y esto de las reglas, bueno, tomo lo de las reglas porque hay mucha opacidad en cuanto al trámite que tiene que hacer un niño migrante para poder entrar a una escuela. O sea, Peralta y Valdés hicieron un estudio en escuelas sonorenses y bueno, dieron cuenta de lo problemático, lo burocrático que se volvía para algunas familias inscribir a los niños en las escuelas. Entonces, esto al parecer, y hablando con algunas personas de los albergues que han tratado con migrantes, al parecer se vuelve una cuestión a discreción de cada escuela, ¿no? De si admite al niño y con qué papeles lo admite, cuando estas mismas autoras, Peralta y Valdés, señalan que la legislación lo que dice es que se debe de aceptar al niño, tenga o no tenga papeles, se debe de aceptar y posteriormente intentar buscar que se allegue algún documento, ¿no? Bueno, Juan, entonces... Tienes un minuto. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, entonces para finalizar, los retos que yo veo para la gestión pedagógica y que creo que o que sería pertinente observar en la vida cotidiana de las escuelas es qué tanto se está reconociendo la diversidad cultural de trayectorias transnacionales escolares y sociales, como lo comenta Zúñiga. Es decir, que darnos cuenta qué tanto esto se está aprovechando o se está convirtiendo en una barrera para el aprendizaje y la participación. Obviamente la adaptación lingüística, sabemos que ya hay niños que han nacido aquí, hijos de haitianos,
tendríamos que ver eso de la lengua también. Zúñiga hace una crítica sobre los programas oficiales mononacionales, es decir, que estos programas no permiten o no dan pie a que se pueda hablar de transnacionalismo o de hablar realmente de una diversidad cultural, ¿no? Obviamente el reto de mayores recursos para mayor matrícula. Y bueno, también los retos también son los procesos de matriculación y revalidación de estudios. Y bueno, ya para terminar, en suma, pues reitero mi interés por el tema y la pertinencia de estudiarlo, ya que es un problema que tenemos aquí en la región y de un grupo de alta vulnerabilidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias a ti, Juan. Bueno, podemos tener una ronda de preguntas para cualquiera de los participantes a partir de sus exposiciones. Ya saben, pueden hacer uso del chat y yo leeré las preguntas o si directamente quieren hacer una pregunta. Adelante. Buenos días. Buenos días, Marisol, adelante. Gracias. Felicitar al ponente. Qué tema tan interesante. En Guatemala nos preocupa cómo cubre el Estado las necesidades de educación de manera local. Y vean lo importante que es este tema que ustedes han tocado, porque realmente es muy interesante saber que allá ustedes tienen que ver no solamente por su gente, sino por toda la que llega como inmigrante y se va quedando, por todos esos niños. Me imagino que son situaciones serias en cuanto a presupuesto, en cuanto a personal, pero en realidad es aplaudible la labor que realizan entonces los docentes y también, ¿por qué no decirlo, el Estado al preocuparse de todos esos casos solamente? Gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Una pregunta directa para los participantes? Nada más una precisión que me pide Natalia que comente que está teniendo problemas, que va a salir y volver a entrar. Perfecto. Bueno, en lo que se anima, les vuelvo a recordar que Soporte Técnico nos ha dado un link, ¿no? Para que podamos tener registro de los participantes. Muchas gracias. Ya se pudo unir Natalia. Sí, gracias. Bueno, en lo que se animan, voy a hacer uso de la palabra un poco para, pues, expresar, digamos, en términos generales, uno pudiera pensar que son temas muy diversos, ¿no? Desde sus planteamientos, pero al mismo tiempo, pues, está alrededor la escuela, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con, que a mí me llamó mucho la atención, cómo podemos hacer ciudadanos sustentables y además recuperar la memoria de lo que en algún momento fue, en este caso, la Ciudad de México, y como mencionaba Natalia, reconocemos las calles, pero no necesariamente los ríos que ahí hay en esas, ¿no? Como Río de la Piedad, Río Magdalena, Río Churubusco, etcétera, ¿no? Uno va perdiendo la memoria y a mí me parecería interesantísimo que sí llegara a desarrollar lo de las guías pedagógicas digitales para los jóvenes, ¿no? Por otra parte, pues todo lo que mencionó Margarita, pues para mí sí es algo totalmente nuevo, ¿no?
toda la recuperación que se está haciendo, quiénes son estos personajes y cómo se lidia entre, digamos, este precepto de laicidad y al mismo tiempo las creencias, ¿no?, personales que pueden ser arraigadas y que de alguna manera atraviesan la enseñanza. Entonces yo creo que va a ser algo como muy, muy interesante, ¿no? Y en el caso de Juan, que ya lo mencionaba también la compañera que hizo el comentario, pues se abre todo un nuevo espectro de indagación en el caso de la frontera norte, sobre todo con la llegada de las caravanas y de muchos que se han quedado, y que con esto pues se va a reconformar mucho de las aulas, porque hasta ahora con centroamericanos pues predominaba también el español, aunque han llegado muchos guatemaltecos, algunos de ellos indígenas, porque hay registro de alguna lengua en educación básica, pero también otra cuestión es en el caso de los haitianos que tienen otra lengua, con lo cual se sumaría, digamos, un reto para la educación en cualquier nivel, ¿no? En el caso de los retornados, lo que se sabe hasta ahora es que cuando se llegan a inscribir, los maestros dan por sentado que su lengua es el español, y muchas veces no es así, es el inglés, con lo cual surge ahí una situación porque no saben los maestros de pronto lidiar, ¿no? La literacidad que tienen y sobre todo las formas de escolarización difieren mucho entre los mexicanos y los norteamericanos, ¿no? Y ahí sí hay constancia del programa y de los niños inscritos, tanto en preescolar, primaria y secundaria. Yo de lo que tuve constancia, porque entrevisté a jóvenes que ya no pudieron permanecer porque habían terminado high school y pasaron a México a estudiar a la universidad, y hay un número, no considerable, pero sí un número importante de estudiantes que eligen la carrera de docencia en el idioma inglés, con la idea de que el programa va a ser en inglés y no, es en español, y ellos se expresaban que su problema es muchas veces entender al profesor, porque las clases son en español, y que lo único que les daban como recomendación es que leyeran en español para que aprendieran el español, ¿no? Pero aún así, pues siguen en el empeño de, hay también, digamos, por parte de la universidad, habría información, ¿no?, de estos jóvenes. Hace como 2 años entrevistamos como a 8, ¿no?, con muy diferente nivel de inglés, pero todos con la idea de tener una certificación por parte de la universidad, en este caso de Baja California, y después regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, es complejo cualquiera, desde donde se vea cualquiera de las 3 investigaciones, ¿no? Ahora sí, ¿algún otro comentario? Una pregunta por parte de Nancy a Natalia. Adelante, Nancy. Hola, buenas tardes, buenos días. Les ponía por ahí en el chat, bueno, felicidades a todos. Ponía por ahí en el chat una pregunta para la doctora Natalia. Ella menciona de la Ciudad de México, de cómo ha cambiado, y en su búsqueda, aparte de los materiales que ella buscaría, ¿cómo se llama?, en los materiales, pues, de que hubiese en las bibliotecas, en las políticas educativas, políticas ambientales, hablaba de buscar en las personas cómo había sido la Ciudad de México, ¿no? Que recordaran dónde había un río, dónde había estas cuestiones. ¿Lo ha pensado para otra parte o ampliarlo para otra parte del país? Les ponía yo por ahí en el chat, ¿no? O sea, se me ocurre la zona de los Altos de Jalisco, que está súper abusado por la cuestión de la siembra del agave. Se me ocurre Michoacán por la cuestión del aguacate. Se me ocurre Aguascalientes, Zacatecas por la cuestión minera.
Se me ocurre Chiapas también por la cuestión de búsqueda de minerales, que muchas zonas del Lacandón está degradado. Y se me ocurren porque son los que conozco, no por los que haya, ¿verdad? Supongo que hay muchos más. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Nancy, tienes toda la razón. Este proyecto, bueno, pues ha sido muy específico porque lo he escrito para desarrollarlo aquí, ¿no? Pero es que no solo pasa en todo México, ¿no? Sino en todos los países, en todas las ciudades del mundo. Es algo que estamos viviendo pues a nivel global, pero que podemos dar cuenta de ello a nivel local, como dices, ¿no? Por supuesto, estoy segura que en cada ciudad y sitio que cada uno de ustedes ha visitado desde que era niño y se lo vuelve a visitar cuando era adulto, su memoria es completamente diferente, ¿no? Así mismo, o sea, la Ciudad de México está cubierta como por capas de tierra y en nuestra memoria, lo que recuerdan sus abuelos, lo que recuerdan sus padres y lo que nosotros mismos recordamos, pues es diferente. Y esto tiene que ver justamente con estos cambios, con esta urbanización, con estas políticas de desarrollo y de progreso, ¿no? Entonces habrá que ver qué hicimos y cómo transformamos esa ciudad para saber hacia dónde vamos. Hay un autor que se llama Latour y que en uno de sus últimos libros se llama ¿Dónde aterrizar? Y él dice que todos nosotros ahora nos encontramos como los pasajeros de un avión. No podemos ir hacia adelante, hacia ese progreso y tampoco podemos ir hacia atrás porque todo eso que conocíamos ya no es como es ahora. Y ahí pienso en el tema de Juan, porque todo esto también tiene que ver mucho con la migración, porque los problemas ahora son por la tierra, por de quién es la tierra, ¿no? Y la importancia de con quién vamos a cohabitar, a estar, ¿no? Ya no solo podemos pensar en todos mexicanos, ¿no? Sino también en otras personas y en cómo pues nos estamos moviendo a partir de la falta de espacio, de tierra, ¿no? Entonces, pues por ahí iría mi reflexión y bueno, pues tú ya lo has dicho perfectamente, Nancy. Hay un montón de cosas que estudiar y cada quien podría estudiar una cosa diferente, vinculada desde su lugar, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Tenemos oportunidad para algunas preguntas. Sí, adelante. Bueno, quisiera preguntarle a Juan, bueno, declaro mi total ignorancia sobre el tema, pero me gustaría saber si, Juan, ¿has localizado material o documentos que hablen sobre la educación que se da a los migrantes, ya sea en los refugios o en las escuelas donde se les ha dado acceso, digo, en todos los niveles? O si se cuenta con material didáctico o con textos específicos para estos migrantes, bueno, y como que hago referencia un poco a la distancia en el tiempo, no solamente desde la llegada de las caravanas, sino como tú lo mencionaste, este es un asunto histórico y sí me generó curiosidad si hay algo que nos hable de qué tipo de trabajo educativo se hace con estos migrantes. Mira, pues como les comentaba, es una incursión incipiente a la literatura y bueno, lo que he encontrado es sobre todo información sobre los retornados, como comentaba. Hay un autor que se llama Víctor Zúñiga que ha hecho investigaciones cuantitativas, cualitativas, a lo grande en estados del norte como Nuevo León, en los que habla sobre las características de cómo son tratados los niños retornados en las escuelas, pero pues bueno, no son tan
tan halagüeños lo que él ha visto. O sea, lo que ha visto es que hay, pues, como decía él, programas rígidos, nacionalistas, que dan poco margen a vivir la interculturalidad en las aulas. Una imposición de la cultura dominante y más bien un intento de que los que llegan asimilen la cultura dominante, o sea, la cultura de ahí, y que se olviden de lo que ya traen. O sea, en vez de aprovechar esa riqueza y compartirla, tratan como de que se asimilen a la cultura dominante, ¿no? Que sería pues la de México. Y es ahí cuando entran las cuestiones de lenguaje, como decía Guadalupe, que algunos niños no hablan bien el español o lo hablan muy, muy poco. Algunos solamente hablan inglés, tienen que empezar a hablar, a aprender el español. O sea, hay una diversidad, pues, de casos, pero en general, pues, el balance que ellos hacen es más bien como, pues, negativo, ¿no? Que es más bien un intento de asimilación a la cultura dominante, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, Bien, ¿alguna otra participación? Sí. Quiero Margarita. preguntarle a Natalia, pues me da mucha curiosidad saber a qué archivos o a qué instancias específicamente has pensado acudir para esta información que debe de ser pues tan específica y que bueno, me vienen a la mente miles y digo, no puede usar miles, entonces pues no sé como cuál es, de dónde sería tu principal rescate de material o de datos, de información. Gracias, Margarita, por tu pregunta. Estoy aquí intentando a ver si ahora sí se puede compartir mi pantalla. No sé si la vean en esta ocasión. Sí. Hola. Bueno. Mira, esta es una fotografía de uno de los archivos que he visitado con anterioridad, el del Museo de la Fotografía de la Ciudad de México. También está el archivo del agua, está el archivo de la Ciudad de México, el propio de la educación pública, está el de la Secretaría de Salud. Mi interés por esta investigación es por una nostalgia de todas estas fotografías y materiales con los que me he encontrado en el archivo, ¿no? Aquí ustedes están viendo las bombas de San Lázaro. Las bombas de San Lázaro, bueno, tiene que ver con el drenaje profundo que hay en la Ciudad de México y que se necesita poner bombas para sacar el agua. Es decir, porque el lago de Texcoco era el punto que estaba más abajo de la ciudad y la ciudad estaba aquí. Cuando empezó a haber tanta población en la Ciudad de México, estos acuíferos fueron saqueados, por decirlo de alguna forma, y entonces la ciudad que estaba aquí arriba se pasó aquí abajo, ¿no? Se empezó a hundir por el suelo de la Ciudad de México y porque les digo que era una zona lacustre. Y bueno, el chiste es que el fondo del lago de Texcoco quedó arriba y la ciudad abajo. Entonces, para sacar el agua, pues se necesitan bombas para subirla y que se las lleve, ¿no? Estas son algunos detalles del gran colector de la calzada de Misterios. Estos son árboles que se pretendía que había, ¿no?
en la ciudad. Y bueno, las imágenes que les había mencionado sobre esa ciudad lacustre que hoy ya nadie recuerda, ¿no? Río de los Remedios, Canal de San Juan, Santa Anita, Salto del Agua, Nativitas. Y bueno, algunas otras fotos de este pintor, José María Velasco, que recuerdan pues cómo era esta ciudad y que hoy pues no se parece nada. Entonces, está en este tipo de archivos, uno se encuentra con estos materiales y pues de ahí uno se enamora. Y yo cada vez que voy a otra ciudad veo si tienen un archivo histórico así y me doy cuenta de que sí, ¿no? La última vez que fui a Mérida, nos fuimos al archivo y vimos que el hotel en el que nos quedábamos habían sido baños, ¿no? Y los anuncios. Entonces, es bien bonito revisar los periódicos de el lugar y ver las fotos que había y encontrar cómo ha cambiado esa propia ciudad, cómo se expandió y relacionarlo pues con las políticas públicas y educativas y cómo se enlaza todo esto, ¿no? Entonces, y la idea de las guías que se puede aplicar en cualquier sitio, pues es eso, ¿no? Mostrarle a los demás el bonito lugar donde viven, ¿no? Y cómo era recordado por sus padres, por sus abuelos, que había, ¿no? Y no solo quedarse en el relato de esas personas que conocemos, sino contextualizarlos y darle pues un soporte. Entonces, los testimonios a mí me encantan porque siempre llenan de vida y nos dejan ver la historia que hay ahí detrás, ¿no? O sea, no hay nada como que, o sea, las personas mayores, yo recuerdo a mi abuela contarme del río Magdalena y de todo lo que pasaba cuando llovía, ¿no? Entonces, rescatar ese tipo de cosas, todas las barrancas que tenemos en la ciudad, alguna vez fueron ríos, ¿no? Y, y bueno, pues ir contando todo eso. Y no solamente un trabajo, o sea, mío, sino hay muchos otros historiadores que ya lo han hecho, que tienen registro y sencillamente pues invitarlos a participar pues en un proyecto de tú ya sabes esto y bueno, ponerlo en algún lugar, ¿no? Ya se habían hecho cosas así, había una maqueta de la Ciudad de México que te mostraba de manera digital, por ejemplo, el lago de Texcoco donde estaba, la ciudad, algunos puntos, ¿no? Y al que podíamos ir contribuyendo, pero bueno, ya no existe ese proyecto, pero se pueden volver a hacer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Muchas Margarita, gracias. por tu pregunta. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo vamos a dejar aquí, vamos a tener un pequeño receso. Regresamos a las 12 en punto. Tenemos, ¿perdón? Disculpe, ¿difusión solicita la foto del recuerdo? Claro que sí. Se ve, ya está. Si los que están presentes pueden prender su cámara, se los vamos a agradecer muchísimo. Gracias. Bueno, entonces, cuando quieran tomar la foto. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, vamos a dar un pequeño receso de 24 minutos y empezamos a las 12 en punto con la conferencia Construir Significados de Escuela Primaria en Contextos Urbanos Marginados de la doctora María Esther Tapia Álvarez, integrante de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Aprovechamos para tomarnos un café. Si estuviéramos juntos, pues
lo tomaríamos juntos, ¿verdad? Pero ya será en otra ocasión. En un ratito nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.